Profesor Vilaró, ¿qué pasaría en este esquema? ¿Cuáles serían las ventajas con respecto a la situación actual? Por ejemplo, ¿qué cambios propone a nivel de las asignaturas para que dejen de tener estos defectos actuales que usted mismo marca? Conocimientos declarativos, rutinarios y anacrónicos. Bueno, ahí hay varias puntas para mirar ese problema, ¿no? En primer lugar, hoy el profesor está absolutamente como los caballos con las anteojeras, ¿no? Es de matemáticas y no hablarle de otra cosa, es de historia, no hablarle de otra cosa. Y uno observa en las familias que pueden, por supuesto, el adolescente que llega del liceo a la casa y la madre o el padre toman el libro de historia o el de geografía o el de matemáticas, el de física o el de biología y le dan una mano para que pueda hacer los deberes con gran esfuerzo personal. No es que, obviamente, la madre o el padre no es profesor, pero bueno, se anima a tomar el libro, los materiales y tratar de ayudarlo. A mí me parece que un profesor tiene que estar en su formación. Primero, si es del campo de las ciencias, tiene que tener una formación abierta a la ciencia. No puede estar encasillado en la biología y no tener ninguna idea de la física, la química, la matemática o la ciencia de la Tierra y del espacio. O sea, ¿usted no está proponiendo volver necesariamente al esquema de áreas de conocimiento? No, bajo ningún concepto. Nunca estuve de acuerdo, nunca. Eso, porque fue muy polémico. El profesor Rama lo sabe, porque yo siempre manifesté mi diferencia con esa idea, ¿no? Pero además no estoy proponiendo eso. Yo digo que yo, mi formación como profesor de matemáticas, tengo que poder tener una idea sobre la física, sobre biología. No ser profesor de física, de biología, pero poder tener un diálogo, poder interesarme por esos problemas. Y también por lo de sociología, si aplico estadística, probabilidad, problemas que son de la sociedad. No puedo estar encasillado en repetir una formación rutinaria o orientada a los fundamentos teóricos de la materia. Porque lo que importa en el liceo es el cálculo y el manejo de la forma. Punto. La parte de la fundamentación, a mi juicio, no interesa. Entonces, a mí me parece que un profesor va a tener que estar preparado para poder tener un diálogo horizontal. No puede ser que el estudiante de 12, 13 años se le esté exigiendo manejar física, química, historia, etcétera, y el profesor puede decir: yo de eso no sé nada. Yo soy de matemáticas, ¿no? O sea, tiene que poder dialogar. No digo enseñarle, porque no va a ser profesor de biología o de historia, pero dialogar, mirar horizontalmente lo que pasa. Usted entró a mi pregunta por el lado de los docentes, sí, de la formación y de la cabeza de los docentes. Pero por el lado de las asignaturas... Bueno, por el lado de las asignaturas, la idea, lo planteé más temprano, creo que lo planteé, no sé, a esta altura, yo parto de la base de que ocupen un 40% de la jornada. 50 reventando, ¿no? O sea que primero el estudiante no va a ir al liceo a ver desfilar, como hoy, 12 profesores, cada uno con su discurso, sino que va a tener distintos espacios en los cuales se va a hacer actividad educativa, ¿no? En el cual uno va a ser el espacio de asignatura. El hecho de que incluso existan otros espacios donde se hagan actividades y se enfrenten problemas, va a requerir también apoyo de las asignaturas. O sea, la va a valorar. Porque si yo tengo que hacer, supongamos, en una escuela rural de séptimo, octavo y nivelo, de séptimo, octavo y noveno, se me ocurre hacer un invernáculo chiquito de 3 de frente y 6 metros de largo, ¿no? Y tengo que construirlo. Bueno, ahí voy a tener que hacer matemáticas. Y voy a tener que pensar muchas cosas que me pueden servir el docente de biología u otro docente. En definitiva, se va a revalorizar mi asignatura en función de que estoy contribuyendo a una actividad situacional, problemática, de vida, o simplemente en el taller en el cual está haciendo cerámica o está haciendo trabajo grabado, ¿no? Entonces, la asignatura va a tomar otro color. Y el docente, cada espacio se supone que va a tener un coordinador, y que eso va a ser materia de discusión de la comunidad docente como tal. O sea, el docente de matemáticas o de historia no va a estar, no va a decir, no tengo nada que ver ni sé lo que pasa en los demás espacios. Va a tener que dialogar con ellos. Entonces, yo creo que en ese contexto las asignaturas van a tener su lugar, van a tener que redimensionarse y repensarse, y al mismo tiempo se van a valorizar. Por otro lado, hay todo un dilema. 6 materias solo, otros quieren 12. Yo digo, pensemos en la asignatura A y la asignatura B. ¿Por qué razón no pueden ser semestrales? No digo todas, algunas. Y entonces,
está el profesor de A, el profesor de B, y hay dos grupos de primer año, por ejemplo. Entonces, el primer grupo tiene la A, el primer semestre, y el otro grupo la B. Y en el segundo semestre se cruzan. O sea que el profesor trabaja todo el año. Y podemos tener una diversidad de asignaturas sin tener que decir, bueno, sacrifico, elimino, porque la asignatura, yo creo que la asignatura y lo disciplinar tiene su importancia y su valor, ¿no? Yo valoro las competencias, el saber hacer, el poder aplicar, el poder desarrollar, el hacer monografías, toda la actividad que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Pero, en definitiva, en este mundo actual, tecnológico y científico, las especializaciones o las especialidades tienen su valor. Y las asignaturas refieren de alguna forma, son un recorte de las especialidades. No propongo ni eliminarlas, ni misturarlas. Eso sí, tienen que dialogar. Y van a dialogar en los espacios, frente a programas en los cuales van a intervenir de pronto la historia, la geografía y la matemática. Usted estaba muy preocupado también, lo señaló al pasar, quedaba por desarrollar un poco más cómo es la relación del instituto y de los docentes con los estudiantes. ¿Cuál es el margen para los estudiantes? ¿En qué sentido? A ver. ¿El margen en qué sentido? No entiendo la pregunta. Claro, la convivencia con los estudiantes, el clima en un instituto. Yo creo que primero, el clima y las formas de disciplina tienen mucho que ver con que lo que ocurre adentro no interesa, ¿no? No solo quedar con eso. Creo que va a haber que desarrollar apoyos, obviamente de psicólogos, de sociólogos, o asistentes sociales, etcétera. Pero en un liceo que esté más a la medida, que no sea un macro liceo, que tenga un número razonable de estudiantes, una comunidad docente en la cual haya una parte importante que sea estable y dedicada a eso, y se marquen límites y normas, que se dialogue con los padres y que haya compromiso y pacto con los padres y con las familias, que se vincule con el barrio. Yo creo que muchos problemas van a bajar su tenor. Pero el profesor, en su formación inicial, va a tener que tener todos estos elementos como tema de estudio. O sea, hoy el profesor está enfrentado a una situación para los cuales le faltan armas y le faltan apoyos. Más, para enriquecer distintos espacios de liceo comunitario, va a haber que hacer usinas de situaciones problemas, ¿no? De problemas para cada lugar. Hay que dar mucho apoyo técnico, hay que trabajarlo el tema. Profesor Vilaró, ¿cómo se canalizaría la discusión en torno a una propuesta como la que usted está formulando? Bueno, en primer lugar tendría que asumirla la autoridad, ¿no? ¿Usted hasta ahora esto no lo ha conversado con las autoridades? No, en absoluto. Yo lo elaboré por inquietud, por trabajo, por estudio. Lo tengo de febrero pronto, pero recién ahora sale un poco a luz a partir de la publicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias, de Educación. Pero la idea es no ponerse a reformar los 250 liceos que existen. Nada de nuevos planes y programas. Más bien buscar innovar en una porción de los nuevos liceos que se van a crear. Punto primero, ¿no? Entendiendo que salimos del plan único, que vamos a intentar hacer una experiencia distinta. Toda esta idea del plan único y homogéneo mata la innovación. No estamos en un ciclo vicioso. Usted insiste mucho en el concepto de innovación, que hay que dejar espacio para la innovación. Para crear, para buscar nuevas soluciones, nuevas respuestas. Entonces, estos 5 o 10 liceos que se destinen a esta nueva experiencia van a tener que tener establecido un currículum macro que tiene que definir la autoridad, para el cual yo acá planteo un montón de condiciones de cómo desarrollarlo y elaborarlo, pero creo que no hay tiempo a esta altura. Un perfil de egreso deseado, y bueno, yo creo que el gran problema es cada liceo comunitario, en su contexto, en su barrio, con las pautas curriculares generales, con cuerpos docentes que puedan tener la estabilidad, sobre todo en su alta proporción, que hablábamos hace un rato, y con el perfil de egreso, diseñar los trayectos para darle vida a los distintos espacios, ¿no? Entonces, sería bueno que los trayectos que se construyan en los liceos comunitarios tuvieran de dos clases desde mi punto de vista. Unos diseñados por la autoridad e implementados por la autoridad, y otros concursables.
O sea, que una comunidad... Por ejemplo, en un determinado año, usted había en el documento pensado arrancar en el año 2012, 10 edificios destinados a liceos comunitarios. Para el 2012. Sí. 5 con proyectos emanados de la autoridad central, sí, y otros 5 que se concursarían. ¿Cómo es esto? Claro, que tiene que haber una comunidad docente, equipo de dirección, equipo docente para ese liceo, que como equipo, como comunidad lo elabora, presenta el proyecto y un tribunal absolutamente exigente lo evalúa, lo puede desestimar, decir, no, mire, perdone, no, esto no es inviable, no lo aceptamos, o puede hacer las observaciones, tendrían que corregir esto o lo otro, y lo ponen en marcha con las mismas condiciones salariales que el resto de los liceos, en las mismas condiciones económicas y salariales. O sea, estarían corriendo al mismo tiempo distintas experiencias, distintos liceos comunitarios piloto. Sí. Unos emanados de la autoridad central y otros emanados de comunidades educativas. ¿Para qué? Y en ambos casos, partiendo de liceos vacíos. O sea que se va a crear una institución, un liceo nuevo que se va a equipar, digamos, y va a arrancar con ese proyecto, ¿no? Y porque yo creo que el país tiene experiencias, que nadie las mira, ¿no? Vemos un liceo 4 de Maldonado que manda estudiantes a la NASA, ¿no? Tenemos un proyecto de aulas comunitarias en secundaria que enseña de un modo distinto que en el liceo. Y nadie se pregunta por qué en ese modo distinto hay estudiantes que estaban perdidos y expulsados y se rescataron y caminan, ¿no? Y lo que se pretende es volverlo al liceo oficial con sus características, ¿no? Cuando por alguna razón, en esa nueva modalidad de aulas comunitarias, ese muchacho pudo avanzar y rescatarse, ¿no? Lo que usted se pregunta es si no es un error volverlo después al liceo formal oficial. Mientras tenga el mismo contenido, lo va a expulsar de vuelta o va a ser muy difícil sostenerlo. Tenemos experiencias en el marco del CES y el ENAU, en actividades liciales, muy interesantes a estudiar. O sea, hay en el país algunos puntos en los cuales se ha experimentado. No se conocen, no se debaten, no son motivos del debate y la reflexión. Y yo creo que la discusión, que a veces se plantea muy frontal y muy agria, si hubiera experiencias caminando, no para generalizar, porque el gran drama es que las que se han hecho se han pretendido generalizar velozmente, cuando en definitiva esa no es la idea. Bueno, para crear los gérmenes de un cambio, está agotado el modelo liceal que tenemos, hay que crear uno nuevo. ¿De dónde van a salir las ideas? ¿De papelito mío? No, esto es un puntapié, pelota al medio, pero hay mucho para avanzar y caminar.